Este estudio es el tercero de una serie de investigaciones que establecen un vínculo entre la filosofía, la misoginia, el androcentrismo y el desprecio hacia la mujer. En este estudio veremos la construcción de la cultura griega como la cuna de Europa creada por los románticos del siglo XVIII. Veremos que desde finales del siglo XV, a partir de los descubrimientos geográficos para Europa, la filosofía se encargó de justificar y racionalizar el colonialismo, el expansionismo geográfico, el imperialismo, el racismo y la esclavitud como fenómenos naturales. Veremos que las mujeres tienen una historia la cual ha sido silenciada. Solo las mujeres tienen el cometido de descubrir, profundizar, investigar su propia historia. Esa historia que ha sido negada por el hombre. Mencionaremos 7 características manipuladas por la filosofía para excluir y menospreciar históricamente a la mujer. En este mismo estudio quise desarrollar el pensamiento del filósofo vienés Otto Weininge. Sin embargo, y debido a la extensión del trabajo, creí conveniente hacerlo en otra oportunidad. Bienvenidos, esta es la primera escuela de pensamiento crítico descolonial del Uruguay. La historiadora Gerda Lerner, en El origen del patriarcado, afirma que las mujeres tienen una historia y que conocer esa historia es indispensable y básica para lograr la emancipación de la mujer. La historia de las mujeres ha sido silenciada, negada, excluida y eclipsada. Existen muchas menos fuentes concernientes a las mujeres que a los hombres, lo cual limita el estudio histórico de las mujeres. Es necesario que la mujer tome conciencia y contacto con esa historia, asimismo con las experiencias de las mujeres en el pasado. Lo que conocemos como historia universal no es universal, porque la historia de las mujeres ha sido silenciada, o sea, la voz de la otra mitad de la humanidad. El conocimiento denominado histórico, filosófico y universal ha sido llevado a cabo desde una perspectiva androcéntrica. Occidente ha interpretado como universal una historia eurocéntrica contada desde Europa. Las mujeres son actores y agentes de la historia. Lerner reconoce que muchos hombres fueron excluidos y discriminados debido a su clase social. Sin embargo, ningún varón ha sido excluido del registro histórico debido a su sexo, y en cambio todas las mujeres lo fueron, impidiendo que sean ellas las que contribuyeran a escribir la historia, al ordenamiento e interpretación del pasado de la humanidad. Se las excluyó en la tarea de elaboración de sistema de símbolos, filosofía, ciencias y leyes. Al tomar contacto con la historia de las mujeres, la mujer une sus lazos con la madre, los cuales han sido cortados, y asimismo con otras mujeres. Al mismo tiempo, le ayuda a evitar la reproducción
del sistema patriarcal que la subordinó por más de 3.500 años. Debemos tener presente que para Lerner, como para nosotros, el patriarcado es un sistema histórico institucionalizado con un inicio y por lo tanto con un final. No se trata de un sistema natural establecido bajo un determinismo biológico. La subordinación a las mujeres se consideró un hecho natural, universal, incuestionable, inmutable y divino. El desacuerdo con Joan Wachofen y Lewis Morgan, para Lerner, no existe ni una sociedad que conozcamos donde el colectivo femenino tenga el poder de adoptar decisiones sobre los hombres o donde las mujeres marquen las normas de conducta social o controlen los intercambios matrimoniales. Si definimos el matriarcado como un reflejo del patriarcado, entonces Lerner llega a la conclusión que nunca ha existido una sociedad matriarcal. Se supone erróneamente que donde no existe una sociedad patriarcal, deberá existir en su lugar una sociedad matriarcal, ignorando la multiforma en la que las sociedades se organizaron repartiendo el poder y los recursos. Debemos partir de la base que tanto hombres como mujeres construyeron conjuntamente la civilización, como lo formularía también Mary Beer en su libro La mujer como fuerza en la historia. El sistema de pensamiento patriarcal está tan internalizado en los procesos mentales que es imprescindible tomar conciencia de ello. En cuanto al establecimiento del patriarcado, debemos tener en cuenta la desvalida infancia que distingue al niño humano de los otros primates, la necesidad de experimentar mayor calor debido a que nacen casi sin pelo, cuando los homínidos evolucionaron en los primates hace 3 millones de años. Estas crías desvalidas necesitaron de un cuidado especial de sus madres, pues la sobrevivencia del niño dependía de la atención materna. Desde el lento avance desde los homínidos erectos a los humanos completamente evolucionados, unos 100.000 años, el papel de las mujeres fue crucial. La madre, como fuente de alimento, calor y placer en las sociedades arcaicas, fue fundamental para la sobrevivencia humana. Esta situación de necesidad dio lugar a la primera división de trabajo, donde las mujeres hacían de madres bajo condiciones extremas, peligrosas, precarias y de una brevedad de la esperanza de vida. Poner en peligro la vida de las mujeres en cacería o en la guerra pondría en juego la existencia de la tribu. Si bien esta división de trabajo fue dada por diferencias biológicas entre ambos sexos, debemos tener presente la necesidad temporal de este rol
debido a la indefensión existente en los primeros estadios de la evolución humana y no en un hecho natural permanente. Lerner demuestra que la dominación masculina es un fenómeno histórico que se estableció a partir de esta indefensión biológica, para convertirse posteriormente en una construcción cultural con el paso del tiempo. Posteriormente, las mujeres aceptaron, internalizaron, asumieron su rol, aceptando como natural la división sexual de trabajo y la subordinación. Nosotros hemos denominado con el nombre de protocolonialismo a este primer proceso del control de la reproducción y de la sexualidad femenina por el hombre en los primeros estadios de la humanidad. La mujer se ha convertido en el primer objeto de poder del hombre. El control de la reproducción y la sexualidad femeninos preparó al hombre para nuevas formas posteriores de dominación y apropiación, ya sea el rapto, la violación, la guerra, la propiedad privada, la esclavitud, la colonización, la geofagia, institucionalizando la subordinación de las mujeres en los primeros códigos jurídicos. Las primeras sociedades fueron a menudo matrilineales y matrilocales, y la división del trabajo en las sociedades más complejas no solo se basaba en diferencias biológicas, sino también en jerárquicas, en el poder de algunos hombres sobre otros hombres y sobre todas las mujeres. Desde Platón hasta Moebius, la filosofía ha expresado odio, racismo, misoginia, ha justificado la esclavitud, el genocidio y el odio a la vida. Muchos han pasado a la historia como notables pensadores, a pesar de ser los típicos representantes de ese odio. Si definimos filosofía como el amor a la sabiduría, debemos definir qué entendemos por amor y por sabiduría y qué entendían los griegos hace 2500 años. La arrogancia filosófica occidental se arrogó el carácter de racional del logos frente al mito, mientras que el pensamiento oriental y otras formas de interpretar el mundo han sido vistas como irracionales y míticas. Es decir, debemos suponer, como nos han enseñado los románticos del siglo XVIII, que la filosofía clásica y europea están separadas del mito y el pensamiento oriental no lo está. La influencia eurocéntrica y colonial ha evitado la apreciación de las demás culturas no europeas como racionales y con las cuales se puede tener un diálogo racional. En el pensamiento oriental encontramos sabiduría, sentido de humanidad y una profunda reflexión sistemática racional sobre la existencia humana. Para Confucio, no podemos enseñar lo que no hemos experimentado por nosotros mismos. Creer que la razón y la ciencia son un patrimonio de la cultura occidental
es una forma de justificar la violencia colonialista. El pensamiento mítico como el razonable se manifiestan en todas las culturas en mayor o menor grado. Debemos tener presente además que la filosofía occidental aprobó formas de violencia que no tienen parangón con el pensamiento de Confucio, Lao Tse, ni aun con el propio budismo. Hemos idealizado vanamente la figura del filósofo. Es sorprendente cómo ha sido posible que la erudición europea haya puesto sordina ante la violencia y el desprecio a la mujer. La respuesta a esta realidad se debe a la lógica histórica que gozaban estas ideas. Debemos tener en cuenta que el filósofo ha sido modelado por la influencia de su propia cultura. Responde a un marco cultural determinado. A menudo nos hemos visto obligados a aceptar ciertas ideas irracionales por el simple hecho que éstas han sido expresadas por filósofos. La filosofía ha sido un campo propio del hombre, por lo cual la mujer deberá apartarse del conocimiento. Ante estas denigraciones gratuitas, públicas y evidentes contra la mujer, debemos preguntarnos de la misma forma como lo hizo la historiadora María Luisa Posadas Kubiza en su libro Cuando la razón práctica no es tan pura. ¿Cómo ha sido posible que este panorama tan desolador de injurias haya pasado prácticamente desapercibido? La respuesta es que los mismos intérpretes, que eran todos hombres, compartían este mismo desprecio hacia la mujer. Para la filósofa argentina Mabel Alicia Campagnoli, en el parto filosófico y las genealogías femeninas, la práctica filosófica en Occidente instaura una doble operación. Se apropia de lo femenino para el estatuto original de la filosofía y excluye a las mujeres de la práctica filosófica y de la ciudadanía. Desde aspectos inconscientes, la filosofía y su sesgo androcéntrico da cuenta del desprecio por la madre. No se reconoce en esa mujer. La tradición instituida por la historia de la filosofía está conformada por un linaje de varones, haciendo inconciliable las categorías mujer y filosofía. La genealogía androcéntrica transmite el apellido masculino verticalmente, así como el padre instituye al hijo, el maestro lo hace con su discípulo. Encontramos lomos de libros con nombres masculinos, mientras que los nombres de las mujeres salpican los capítulos de misceláneas. No es la madre ese ser que confirma a la mujer como un ser inteligente. La madre no es el referente de cultura, disociando entre mujer y pensamiento. Es precisamente el vínculo entre la madre y la hija el que ha sido cortado por la cultura patriarcal. Las mujeres están inscritas en una tradición que las desprecia y las excluye.
deberá nacer y emerger hacia el reconocimiento de autoridad y valoración de la palabra femenina. Emerger desde la oscuridad de la denigración masculina. La mujer deberá construirse a sí misma, inventarse. De construir este largo proceso histórico de silenciamiento, rechazando el rol social que la ubicó como un ser inferior. Rol que, habiendo sido adjudicado por la tradición androcéntrica, la mujer lo asumió como si fuera suyo por naturaleza, y que le impone un profundo sentimiento de inferioridad, de enemistad con otras mujeres y con la representación materna, renegando a lo femenino. La mujer debe probar a cada instante su inteligencia y deben legitimarse como seres pensantes. Los filósofos europeos creían que la verdad se encontraba en las páginas de la Biblia y que los escritos filosóficos clásicos y latinos coayudaban a develar esa verdad bíblica. Por otro lado, muchas personas, sin haber leído las obras de ciertos autores, citan deliberadamente como expresión de sabiduría frases sueltas, amputadas de sus libros, ignorando el pensamiento como totalidad. Toda frase aislada que citamos deberá ser analizada en el contexto y en la totalidad de las obras del autor y no en forma aislada. Si analizamos una frase extraída de un amplio contexto, llegaremos a ciertas interpretaciones. Sin embargo, si conociéramos el pensamiento general de todas sus obras, es muy probable que estas interpretaciones fueran muy diferentes. El que cita una frase debe conocer las obras del autor que ha citado. Desde nuestro punto de vista, la filosofía deberá quedar limitada en el pasado con las últimas escuelas griegas. El término filosofía ha sido creado por los griegos. La filosofía deberá quedar reducida a la cultura griega, al pensamiento y la lógica de una cultura, de un momento histórico y de un lugar geográfico determinados dentro de un período que comprende desde Tales de Mileto hasta Alejandro Magno. Desde Occidente llamamos filosofía a toda forma de pensamiento, aun al pensamiento oriental, el cual nunca se adjudicó el término de filosofía. El Tao, por ejemplo, se ha denominado a sí mismo como camino y debe ser respetado dentro de un marco cultural muy diferente del occidental. Después de este período histórico mencionado, no consideramos hablar de filosofía. Se ha idealizado la figura del filósofo. Al parecer, son pocos los que se han revelado ante estas autoridades legitimadas históricamente. Entendemos que denominar como filosofía al pensamiento de otras culturas no griegas implica jerarquizar el conocimiento de una determinada cultura por sobre las demás. Es decir,
Existe una filosofía helenocéntrica y otras filosofías periféricas y secundarias. La identificación de Europa con el cristianismo, la Europa cristiana, la explosión del racismo de los siglos XVIII y XIX, la aparición del movimiento romántico y la violenta oleada de pureza étnica permitió que los románticos vieran a Grecia como un compendio, o más bien como la cuna de Europa, y a los egipcios como un pueblo enfermizo e inferior, como lo expresó Martín Bernal en su Atenea Negra. Los pensadores europeos deseaban mantener a los africanos lo más lejos posible de lo que entendían como civilización. En los círculos académicos europeos triunfó el helenismo sobre Egipto, el cual fue rechazado. Se contemplaba con agrado al griego y se veía a Egipto como un país de raza negra y por lo tanto ajeno a la Europa blanca y pura. Tengamos en cuenta el paradigma del progreso del siglo XVIII, el racismo y el romanticismo, la colonización, la opresión a las naciones originarias americanas y africanas, y los filósofos y conquistadores que resumaban racismo por todos sus poros, negando la influencia egipcia en la cultura griega, subestimando el hecho que Pitágoras pasó 21 años de su vida estudiando en Egipto y negando que los griegos tomaron de los egipcios los nombres de sus dioses, construyendo una historia en base a sus propios deseos, intereses, resistencias, negaciones, miedos y racionalizaciones. Occidente construyó una oposición entre la Grecia racional y Egipto supersticioso. El país de Egipto, donde estudió Platón con los sacerdotes, fue incapaz de hacer filosofía. Solo pudo crear alegoría, poesía y esoterismo. La colonización europea de ultramar y el progreso económico e industrial fue construyendo una concepción eurocéntrica de la historia contada desde Europa. La mirada europea hacia Egipto y China, su forma de juzgarle, estuvo contaminada por las fuerzas monoteístas judeo-cristianas. Tengamos presente que el griego fue la lengua con la cual se escribieron los evangelios, lo cual es muy significativo. Aristóteles era citado constantemente para justificar la esclavitud. Aquel que es superior racialmente tiene el derecho a esclavizar a otros pueblos inferiores. Para Locke y David Hume, la esclavitud era una dedicación rentable y deseable. Locke justificaba el despojo colonialista o la expoliación de territorios a los nativos para que puedan instalarse los ingleses en ese lugar. En cuanto a la denigración filosófica a la mujer, quiero señalar 7 puntos importantes. Primero, la mujer no vive para sí misma.
ha sido creada únicamente para la propagación de la especie, para ser madre, de tal manera que paga su deuda con los dolores de parto. Solo desean el coito o la prole. Para Nietzsche, en Así habló Zaratustra, afirma que el hombre debe ser educado para la guerra y la mujer para la recreación del guerrero. Todo lo demás es tontería. Según Aristóteles, la vida se debate en una lucha interna contra sí misma, una lucha entre el alma y el cuerpo. El alma destinada por la naturaleza a mandar y el cuerpo a obedecer. Esta misma dicotomía se plantea en el cristianismo, donde el cuerpo es la cárcel del alma. Al tener la capacidad de procrear, de dar a luz, la mujer está más cercana al cuerpo. Ella lo genera, lo crea al dar a luz. Y al estar emparentada con el cuerpo, a lo que es pasajero e inferior, lo está simultáneamente a lo corruptible, lo imperfecto, lo efímero. Su vientre engendra esa cárcel temporal. En cambio, el hombre representa el alma creadora, lo celestial, lo eterno. Segundo, la mujer carece de sentido ético, carece de sentimientos genuinos. Son propensas al odio, al fingimiento, a la soberbia, a la mentira. Andan con rodeos, coquetería, monadas. Son impertinentes, contumaces, seductoras. Carecen de culpabilidad y autoestima. Vulgar, cháchara, insensibles, carecen de alma, incapaces de amar y de proyectar belleza en el espacio. Histérica, mojigata, tercería, desprecian la libertad y carecen de fe en sí mismas. No pueden tomar contacto con la verdad. Es naturalmente infiel, celestina, manipuladora, irreflexiva, insensata, movida por fines egoístas, malvada, lujuriosa, impúdica, vanidosa, envidiosa, amoral, antisocial, mendaz, calculadora, indigna y complaciente de su cuerpo. Los filósofos se han encargado de denigrar a la mitad de la humanidad y, en definitiva, a toda la humanidad. El filósofo austríaco Weininge, al cual mencioné al comienzo, afirmó que el hombre más despreciable está aún infinitamente por encima de la mujer más encumbrada, tan por encima que ni siquiera es posible establecer una comparación y una ordenación de jerarquías. Tercero, minusvaloración intelectual. La mujer posee una inteligencia e ingenio inferior al hombre. Es intelectualmente miope, no tiene sentimiento para el arte y las letras como lo tiene el hombre. Schopenhauer afirmó que las mujeres no tienen el sentimiento ni la inteligencia de la música, así como tampoco de la poesía y las artes plásticas. En ellas todo es pura imitación, puro pretexto, pura afectación, explotada por su deseo de agradar. Su cuerpo
le hacía ver que la mujer no estaba destinada para los grandes trabajos de la inteligencia ni para los grandes trabajos materiales. El filósofo insistía que la mujer no ha creado nada que sea importante para la sociedad. No ha podido producir un solo genio verdaderamente grande porque son nulidades incurables. Del mismo modo, Rousseau afirmó que las mujeres en general no aman ningún arte, no son inteligentes en ninguno y no tienen ningún genio. Asimismo, el filósofo Immanuel Kant afirmó que en lo que respecta a las mujeres cultivadas, éstas necesitan sus libros tanto como su reloj, a saber, lo llevan para que se vea que lo tienen, aun cuando esté parado o no esté puesto en hora con relación al sol. Una mujer letrada que tenga la cabeza llena de griego como la señora Dacier o que sostenga profundas discusiones sobre mecánica como la marquesa de Châtelet, tendría además que tener barba, porque así se expresaría mejor la imagen de pensadoras sesudas por las que luchan. El filósofo prusiano está a un paso de afirmar que la estructura psíquica de la mujer confina con la demencia, y Guaininge, aunque no lo expresa directamente, establece un acercamiento filogenético entre la mujer y los animales. Según Kant, la mujer no ha sido llamada por la naturaleza. Es inferior en inteligencia que el hombre y ha sido llamada naturalmente a convertirse en un objeto de la razón masculina. Al cultivarse, la mujer se opone a la naturaleza que ha determinado en ella la pasividad y el sometimiento. La naturaleza ha determinado en ella la pasividad. La mujer presumida y obstinada es la que desea cultivarse. Deberán estar bajo la tutela del hombre por tratarse de seres irracionales y en permanente minoría de edad. El filósofo José Ortega y Gasset, heredero intelectual del siglo XIX, afirmó en varias ocasiones que la mujer es irracional e inferior al hombre. En Paisaje con una corza al fondo y en otros textos, el filósofo subordina la capacidad racional de la mujer bajo la capacidad racional del hombre. El predominio femenino del alma por debajo del espíritu masculino y su relación con el intelecto. Del mismo modo que José Ortega y Gasset, una pléyade de intelectuales, filósofos, antropólogos, científicos han caído en el mismo error. Han ignorado la gran influencia que ejerce la cultura y la sociedad en el sujeto, confundiendo la influencia de una cultura dada como fuerzas naturales, irreversibles y predeterminadas. No fueron capaces de comprender que la cultura imprime improntas en el sujeto que dejan huellas tan marcadas que son fáciles de confundir como diseños impuestos por la herencia, la naturaleza o la biología. Ignoraron que aún muchas de sus ideas filosóficas fueron impuestas desde afuera, fueron modeladas por la influencia de su propia cultura y por fuerzas históricas que ejercieron su influencia en esa misma cultura presente. Estas expresiones de minusvaloración
desprecio e incluso de odio hacia la mujer ante sus capacidades creativas e intelectuales han sido expresadas por filósofos ilustres, conspicuos, admirados universalmente e incluso idealizados, vistos como seres intelectualmente superiores al resto de los mortales. Cuarto, la mujer como un ser débil. La mujer no tiene poder en sí misma, sino a través del hombre. Schopenhauer afirmó que la mujer, el sexo segundo de los antiguos, no está en manera alguna formada para inspirar veneración y recibir homenajes, ni para llevar la cabeza más alta que el hombre, ni para tener más derecho que éste. En los filósofos influenciados por la cultura judeocristiana, la expresión cabeza más alta es una derivación del relato bíblico, el cual afirma que el hombre es cabeza de la mujer, por lo cual la mujer debe permanecer sumisa ante él. Un vaso más frágil ante la divinidad y ante el varón. La mujer es inferior al hombre en todo lo que atañe a equidad, rectitud y probidad escrupulosa. Por eso afirmó el filósofo alemán que la injusticia es el defecto capital de las naturalezas femeninas. Su astucia, el embuste y el disimulo le ha sido dado por naturaleza como un medio de protección por su debilidad, una forma de compensación, un arma natural. Por lo tanto, es casi imposible que exista una mujer verídica y sincera. Roban con mayor frecuencia que los hombres y perjuran ante los tribunales. Por naturaleza, la mujer está destinada a obedecer, y prueba de ello que la que está colocada en este estado de independencia absoluta, contrario a su naturaleza, se enrede enseguida, no importa con qué hombre, por quien se deja dirigir y dominar, porque necesita un amo. Si es joven, toma un amante; si es vieja, un confesor. Quinto, la belleza como un mecanismo de manipulación natural. La belleza de la mujer joven fue interpretada como un mecanismo de manipulación natural con el fin de apoderarse del hombre y arrastrarle a cargas legales con ella de cualquier modo. Su belleza ha sido dada por la naturaleza como un arma con fines reproductivos. Su belleza está destinada a seducir al hombre para asegurar la existencia de la mujer solo en un tiempo preciso y necesario. Después de haber seducido al hombre con su belleza y captarlo para sí, Schopenhauer llegó a la conclusión que la belleza ya no era necesaria para ella, porque ya había cumplido su función seductora, y por consiguiente, después de 2 o 3 partos, la mujer pierde su belleza como la hormiga pierde las alas después de la reproducción. Y continuó diciendo: preciso ha sido que el entendimiento de un hombre se oscureciese por el amor para llamar bella a este sexo de corta estatura, estrechos hombros, anchas caderas y piernas cortas. Toda su belleza reside en el instinto del amor que nos empuja a ellas. En vez de llamarle
bello, hubiera sido más justo llamarle inestético. El filósofo alemán llega a la conclusión que por un designio de la naturaleza, una vez que la belleza femenina ha sido útil y ha logrado su cometido al seducir, atraer, engañar y usar al hombre, ya no es necesaria, y a partir de ese momento deberá sufrir un proceso inverso hacia un estado antiestético y de fealdad. Sexto, confinamiento. La mujer deberá estar confinada a la vida doméstica y privada. El ideal burgués de mujer doméstica, el alma bella, la abnegada, el ángel del hogar, la virtuosa, comienza a construirse a partir del siglo XVIII. El varón se asignó a sí mismo el espacio público y productivo, y a la mujer se le asigna el espacio privado y reproductivo. El filósofo alemán afirmó que no debiera haber en el mundo más que mujeres del interior, aplicadas a los quehaceres domésticos, y jóvenes solteras, aspirantes a ser lo que aquellas que se formasen, no en arrogancia, sino en sumisión. Lord Byron dijo que he meditado en la situación de las mujeres bajo los antiguos griegos, y es bastante conveniente el estado actual, resto de la barbarie feudal de la Edad Media. Es artificial y contrario a la naturaleza. Las mujeres debieran ocuparse de los quehaceres de su casa. Se las debiera alimentar y vestir bien, pero no mezclarlas en sociedad. También deberían estar instruidas en la religión, pero ignorar la poesía y la política. No leer más que libros devotos y de cocina, música, dibujo, baile y también un poco de jardineo y labores de campo de tiempo en tiempo. Las he visto en Epiro trabajar con frutos en el arreglo de los caminos. ¿Y por qué no? ¿No barren las hojas secas y extienden el heno para que se seque? ¿No son lecheras? Para Rousseau, la mujer queda excluida del contrato social. En su obra El Emilio, la mujer es recluida en una sociedad doméstica, ajena a la sociedad civil. Su educación deberá limitarse a sus deberes domésticos y conyugales. Emilio deberá ocuparse de la esfera pública y política, y Sofía a la esfera privada, doméstica y familiar. Ella deberá sujetarse a la dependencia de Emilio. Rousseau afirmó que cultivar en la mujer las cualidades del hombre y descuidar las que le son propias es trabajar en detrimento suyo. Creedme, madres juiciosas, no hagáis a vuestra hija un hombre de bien, que es desmentir a la naturaleza. Séptimo, la mujer es pasiva y el hombre es activo por naturaleza. El hombre es germinador y la mujer germinada. Es tierra fértil, reproductora. Hombres y mujeres están en un conflicto permanente, en la lucha para arrebatarse mutuamente los derechos de la especie. Del mismo modo que luchan para competir y establecer un intercambio mecánico de satisfacciones propio de la sociedad capitalista. Como se trata supuestamente de tendencias determinadas por la naturaleza, nada se puede hacer para cambiar lo establecido. El hombre ama,
la mujer es enamorada. El falo ejerce sobre la mujer una acción hipnotizable y fascinante. Hegel nos enseñó sus ideas sobre este asunto en su filosofía del derecho. El varón representa la objetividad y la universalidad del conocimiento, mientras que la mujer encarna la subjetividad y la individualidad dominada por el sentimiento. Por ello, en las relaciones con el mundo exterior, el primero supone la fuerza y la actividad, y la segunda la debilidad y la pasividad. Este concepto entre mujer pasiva y hombre activo se desplazó transmutándose bajo una identificación analógica entre la Europa anglosajona como representación de lo masculino, civilizado y activo, y las naciones colonizadas como representación de lo femenino, incivil y pasivo. Todo lo que era sometido a la Europa colonizadora era tenido por pasivo, pueril y femenino. La debilidad, las minorías indefensas, los esclavos, las naciones originarias, los pacifistas, los sometidos. La filosofía ha tenido la función de expiar las dudas, la incertidumbre, la impotencia, a menudo insoportables, a las que todos los mortales estamos implicados. A través de la filosofía, el hombre, o sea, el varón, ha justificado como natural la esclavitud, el racismo, la colonización, el eurocentrismo y el odio a la vida. Ha contemplado a la mujer como un ser inferior y sin alma. Por estar separada del pensamiento empírico y científico, la filosofía construyó realidades basadas en lógicas propias y fantasías de una cultura dada, enmarcada dentro de un contexto temporal, social y económico propia de esa cultura. La arrogancia filosófica ha construido a Europa como el fin de la historia y al Mediterráneo como el ombligo del mundo. Para culminar con este estudio, quiero despedirme con las palabras de la historiadora Gerda Lerner, que dicen lo siguiente: la historia de las mujeres es indispensable y básica para lograr la emancipación de la mujer. Muchas gracias.